¿Cuánto tienes que gastar si tú quieres llegar a tener el carro como lo tienes tú? Uno, obviamente, perseverancia, todo es sacrificio. Tenemos el GA16 con mejor tiempo en pista y con mayor caballaje a nivel nacional. ¿Qué sopa mi gente? Mi nombre es Enzo y este es de Patio Projects. Y hoy tenemos un Sentra B13, un carro que le gusta mucho a la gente del canal. Estamos aquí con Yesiel. Hola, buen día. Mi nombre es Yesiel Salinas. Soy el propietario del Nissan Sentra B13 de 1999. El auto se llama El Necio. El necio. El Necio, correcto. Tiene un GA16DE más turbo, que sería el GA16DET. ¿Por qué el necio? Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué le pusiste ese nombre al carro? Ok, bueno, el nombre no se lo coloqué yo, Ajá. se lo colocó el tuner del auto, Luis Mendoza, ya que él siempre ha trabajado la plataforma SR20 y en cuanto me acerqué a él, él me dijo que metiera SR20, que esa era la receta o la luz para poder tener más potencial. Potencia. Correcto. Ah, pero el necio eres tú, no es el carro entonces. Bueno, es correcto, pero el nombre, el nombre lo tiene el auto. Y bueno, en base a eso empezamos a trabajar el auto y bueno, el tuner nos apoyó la verdad siempre, hasta el sol de hoy. Y bueno, muy agradecido con él, porque sin él no hubiésemos podido lograr el potencial que tiene el GA. ¿Por qué decidiste quedarte con GA en vez de ir a SR20? Bueno, en su momento, recurso económico. ¿Eres pobre? No soy pobre y soy pobre. Tú naciste ciega y sigues ciega. Y ya tenía el GA16 y aquí en Panamá, si no me equivoco, en eso del 2015, 2016, Ajá. me gustó mucho un GA que hicieron turbo aquí en Panamá, el Compa Rai, y en base a eso me Esa inspiré, fue como ¿no? la inspiración. Correcto. Y de ahí estuvimos viendo que en otros países estaban desarrollando mucho esta plataforma y en base a eso empecé a trabajar. El auto principalmente fue GA16DNE turbo con AFC. APC solito. Correcto. ¿Cómo fue la evolución? Las primeras modificaciones o digamos que siempre cuando agarraste el carro por primera vez, ¡pum! Aquí tengo mi Sentra, Ujú. voy a turbo de una vez. ¿Cómo fue el paso a paso? Bueno, principalmente el auto lo adquirí por herencia de mi padre. Y lo primero que le hice fue pintarlo porque el auto fue taxi. Y cuando lo pinté, entonces ahí luego que había visto un proyecto aquí en Panamá, que habían GA16 Turbo, empecé a trabajar en base a eso. Lo quería. Y obviamente tampoco tenía el recurso económico en su momento para meter un SR20, un BBL o ni siquiera un DE, Ajá. porque era muy costoso. Y cuando armamos el GA16 DNE Turbo, lo trabajamos a 7 libras, totalmente stock, y el auto se desempeñó muy bien. Hasta que llegó un momento donde un pistón, eran pistones chinitos, simplemente se fundió. ¿Cuánta potencia? Ah, pero no tenías los pistones de fábrica. Sí, sí, Así tenían los pistones de sí, pero eran fábrica. chinos. Era la Chinos. compresión normal, pero eran chinos, eran NPJ, algo así. ¿Cuánta potencia aguantó A esa le metimos 9 PSI. 9 PSI? Pero Con FC. calculaste en dyno No, no, se ajustó en calle. en calle nada más. En calle. Hasta que hizo Hasta ahí, sí. kabum. Correcto. Incluso yo traje el pistón, así que ahora te lo muestro Ah, para cómo que no. veas cómo quedó. Luego de eso, el motor se armó 3 veces más, el mismo motor que detonó el pistón. Pero empezamos a tener ya ensayo y error y bueno, gastando mucho dinero. Y hubo un momento donde yo dije, no hombre, ya, tengo que deshacerme del GA. Y compré un 200 SX con BBL. Y en ese momento, bueno, tuvo mi compa Pedro, que casualmente estamos en la casa de Raceway Performance, la casa del Necio, que ese proyecto aquí tuvo desde el 2018-19 tuvo aquí ese carro, Cocinándose. cocinándose. Y él me dice, no hombre, vamos a meterle porque esos carros se han desarrollado afuera, tienen mucho potencial. Y bueno, tomé la decisión, ya teniendo el BBL en una carrocería. Yo dije, bueno, si no resulta este motor,
voy a agarrar el BBL y se lo voy a meter al B13 y el 200 lo venderé con un G16. Porque ya estaba cansado de gastar dinero. Ajá. Y bueno, ahí empecé y compré otro motor, que en realidad el bloque dice GA15, no es GA16. Y trabajamos en el GA15, ahí compré entonces biela, pistones, O sea, que era más chiquito. correcto, el bor. Ajá. Entonces se estroqueó para meter los pistones que estamos utilizando, que son pistones de Vitara de baja, biela forjada de 16, casquillería King, cigüeñal, el de fábrica, el que vino con el auto, eh, cabezote, le hicimos un refresh nada más, sello válvula y listo. Ahí le pedimos la colaboración al compa Topito Performance, que muy agradecido también por él. El famoso Topito. Sí, correcto. Topito es para los que no saben, no conocen, Topito es un máster, lo que es Nissan, se podría decir, aquí en Panamá. Sí, correcto. Ajá. Él nos colaboró, muy agradecido con su trabajo. Y bueno, ya el auto tiene más de 1 año y medio de armado. De ahí el carro se trabajó en su totalidad acá, lo que fue todo, cableado, key de turbo, piping, computadora, aire acondicionado, todo se hizo aquí. Y bueno, en base a eso fuimos la primera vez al dyno. Tuvimos un pequeño inconveniente con la computadora que no nos permitía girar más de ¿Qué 5500. computadora? ¿Te estabas usando la de fábrica o tenías una standalone? No, standalone. Ujú. Speeduino, por cierto. Muy buena computadora, la verdad. Ha hecho el trabajo y muy contento con el desempeño de la computadora. El carro se tuneó con 95 octanos y con VP. Ajá. A 95 octanos sacó 205 caballos con 177 libras-pie de torque. Y con VP sacó los 272 con 250 de torque. Y en eso estás ahorita mismo Correcto. corriendo. El proyecto es un proyecto en desarrollo, tú lo tienes como está, ya es lo que tú siempre estabas buscando. Bueno, la verdad, muy sorprendido con lo que sucedió en la pista. GA16 Turbo, damas y caballeros. GA16 Turbo, el motor de Centra B13 normal. Turbo en el carril derecho. Señor Pedro Raceway. Mickey Mouse en el Evolution en el carril izquierdo. Y atención que ¿Lo dije o no te lo dije? No me esperaba ese número. La verdad, el auto aguanta más, el motor, Ujú. por decirlo así. El motor aguanta más. Primero Dios para el 2000, el otro año, 2025, Ajá. desarrollarlo un poco más para ver si obtenemos un poco más de caballaje e intentar buscar los 11, porque la verdad estamos bastante cerca. Después de que hagamos un 11.9, creo que ahí se quedaría el Ahí proyecto. estás contento con ese número. Correcto. ¿Qué tú le recomiendas a las personas que tienen su B13 y quieren meterse en el mundo del racing? ¿Cuánto tienes que gastar si tú quieres llegar a tener el carro como lo tienes tú? O sea, si esa persona quiere llegar a ese nivel, siguiendo el camino, pues, en vez de, o sea, en vez de experimentar, no sé ¿qué tú le recomendarías? Bueno, ya la receta está, ya sabemos con quién trabajar, porque eso fue uno de los inconvenientes más grandes que tuvimos muchos percances con tornerías. Y ya sabemos con quién trabajar, qué piezas utilizar, o sea, ya tenemos, por decir así, la receta para tener un GA16 de 12 segundos. Lo que yo le digo, uno, obviamente, perseverancia, todo es sacrificio. Si tuviéramos el dinero, creo que el proyecto lo haríamos en un mes, pero todo esto va de poco a poco. Claro. Este carro tiene desde el 2019 echándole dinero. Y sacrificio, perseverancia, que tengan paciencia, porque esto no se da del día a otro. Yo tuve mucho ensayo y error, muchos momentos de tristeza, de lágrimas, de alegría. Y bueno, hasta que hoy en día, la verdad, muy contento con el desempeño del auto y con lo que se ha logrado. La verdad sí se va dinero, eso no hay que medirlo, Mm, el bolsillo no se mide en esto. Sacando un número, porque yo había dejado de la cuenta ya, sacando ajá. un número casualmente anoche con el compa, ahí en lo que hay solamente en motor,
en lo último que se hizo, sin ensayo y error, hay 8.000. ¿Qué? ¿8.000? Billetito. Un billetito. Pero también estábamos haciendo un cálculo porque el compa tiene SR20, tiene turbo y tiene BBL. Y con todo lo que él ha metido para estar cerca de los 200 también, él se ha gastado más. Más o menos $1.000 más. Ok. $1.500 más aproximadamente. Pero es que también lo que dicen que el trabajar en ese R20 es más caro. Sí, Y también es más escaso, las piezas son más escasas y demás, ¿no? totalmente de acuerdo. Por eso que en su momento, cuando tenía el 200, cuando ya el motor salió, el 200 yo lo vendí con todo y BBL. Yo sí lo pensé, y qué chuleta, si se me llega Dios no lo permita, a rayar el cigüeñal, ¿dónde? Sí. O si se me llega ahí el bloque, ¿dónde? O el cabezote, ¿dónde? No hay. Entonces, los que tienen ese R20 aquí en Panamá, la verdad tienen piezas en backup. Y, Claro. y es un unicornio. Conseguir un bloque, un cabezote, la verdad, no es imposible, pero es bien difícil. En cambio, no, en cambio con el GA, si se me va el cigüeñal, yo puedo ir a cualquier rastro. Ujú. GA16 todavía hay bastante. Hay se fa- bastante, en sí, verdad, se hay fabrica, bastante. sí. Todavía hay esos carros nuevos por ahí que están Sí, andando correcto. prácticamente nuevos. Es correcto y conseguimos piezas estándar, cigüeñal, cabezote que no estén trabajados y se puede volver a rearmar. Aquí está el famoso pistón, El famoso pistón. tipo original. Exacto. Mira Chinito. cómo quedó el pistón ahí. Dice que así llegó andando A la casa. a la casa. Correcto. Galletado y derretido. Derretido. 9 PCI 9. con AFC. Como que el palo básico para comenzar, ¿no? Sí, correcto. Eso Ah. fue cuando iniciamos y lo hicimos turbo. El carro se movía muy bien. Mm. Incluso con esa configuración así, yo fui al interior, yo lo iba hasta la frontera. Ese carro fue y vino con aire acondicionado. Y bueno, eso sucedió fue en un pase que tiré en el Centenario que iba camino a Panamá. Y yo sí sentí que la presión de aceite, o el carro me falló en alta, mejor dicho. Cuando llego al Dorado, que llego a un semáforo que la presión se va a relenti, la presión se me fue como a 5 o 6 PSI. Y yo, miércoles, algo está pasando. Llamé a Pedro y él me dijo, no, tráetelo. Yo le dije, no, hombre, que va. Yo tengo que hacer muchos mandados. Pobre carro. Y así le di con aire. Ajá. Y el carro llegó a la casa en aire acondicionado y eso fue para pandemia. Pero bueno, ya hablamos de motor. Lo que acompaña al motor, transmisión. Cuéntame, ahí hay secreto en la transmisión, suspensión. ¿Qué más le has hecho al carro, aparte de la modificación del motor? Bueno, mira, te comento que me han hecho mucho la pregunta a través de las redes que por qué esa transmisión bloquea las dos llantas. Porque esa transmisión no es VLCD. Ujú. Esa transmisión es la original del carro, la que vino ahí en la agencia y yo no le he hecho absolutamente nada. Nada. Yo solamente le metí clutch, spec stay 4 y bus. Y yo no sé por qué, pero él tranca las dos. Se vio en la pista, se vio un evento en Agua Dulce en que mandó rueda. Y no sé por qué, pero sí las tranca. Mm. Y honestamente le digo a todos que no se le ha hecho nada. A la Ok. transmisión no se le ha hecho nada ni a los ejes. Sí he conversado a lo largo de este tiempo y está desarrollando el GA. Se han hecho muy buenas amistades de Costa Rica, en México, Chile, que han desarrollado esta plataforma mucho más que acá en Panamá. Y me han apoyado y ellos me han dicho, no hombre, esa transmisión te aguanta 300, 330 caballos, eso no pasa nada. Incluso el día de la pista, el primer setting de la salida se estaba haciendo a 4.500, si no me equivoco, RPM, cargando 12 libras en la salida. Y yo obviamente con miedo de partir la transmisión, partir el eje. Claro. Y yo consulté con un pasiero en ese momento que me respondió rapidito de Costa Rica. Él me dijo, Mae, dele con confianza. Pero este carro tiene los ejes de fábrica. Sí. Y punta de flecha no son ni los originales, son chinitas. ¿Cómo aguantaron? No sé.
Es que esa es la diferencia de estos carros, ponte estos carros, los Tercel, Ujú. que los hacían prácticamente para que dure toda la vida. Exacto. Sí, hemos notado una diferencia que ya en la fabricación, porque este es de 1999, en Ujú. la fabricación ya 2010, 2013, ya muchas cosas cambiaron. Y los ejes sí hemos notado que de los autos más nuevos son más delgados. Ok, Así que tal vez esos no aguanten. sí. Pero O sea, estos típico sí, carro de los 90. sí, exacto. Y la verdad, estos han aguantado muy sorprendido, la verdad, porque después de eso se le subió el launch a 5.500 cargando 15 libras. Ujú. Que ese fue el pase donde se hizo 12.2. 12.2. Correcto, 12.2. Ese tiempo es récord de Panamá para GA. Hasta donde tengo entendido, sí, para Panamá sí, tenemos el GA16 con mejor tiempo en pista y con mayor caballaje a nivel nacional. Oh, ok. Sí, estaba hablando con una amistad que es Carlos Alvarado de Costa Rica, que no sé si será el GA más rápido, honestamente, pero él la tiene una V11. Ajá. Él tiene 613 en una GA16 y creo que su mejor tiempo ha sido 11.6, digo 16 o 17. Por menos que tendrá, estará troqueado. La verdad no O sabría sea, si decirte, es pero 1600. no sabría decirte, pero en conversación con él creo que él va a venir al autódromo, así que vamos a poder, Sería bueno hablar con él ese claro, día ya también. no, y presenciar ese proyecto. La verdad, muy desarrollado. Sí. Ok, ok. Me gustaría ver ese carro también, sí, Sí, para claro que conocerlo. sí, con el favor de Dios. Y bueno, la verdad, en ejes, transmisión, todo está stock. Lo único que se ha trabajado es el motor. Aparte de eso, bueno, la suspensión. Se fabricó una suspensión artesanal porque la full coilover para este auto vale como $600 y en su momento no tenía y hablé con un pasiero, Lobito, de Chiriquí, él me hizo la suspensión y esa es la que tiene. La verdad es muy buena para lo que se quiere en la pista, me fue muy bien con ella. Frenada, sí le hice un upgrade de frenada delantera, le metí disco ventilado porque ellos vienen disco macizo. Eh, También se le metió frenada atrás, Atrás. correcto. La conseguí gracias al pasiero Ángel, SR20. Se la compré a él. Bueno, mejoras como tal, sistema de combustible, bomba, inyectores. Él anda inyectores de 1050 cc. Lo que se necesita, regulador. Metimos unos coil Smart Coil IM Ujú. para tener una mejor chispa. He escuchado que meten de Yaris, pero mejor ir a lo seguro. Coil de Yaris. Sí, le meten a los GA. No sabía esa. Sí, pero es mejor ir a lo seguro y tener suficiente chispa, ¿no? Ya es porque queríamos ir buscar caballo. Claro. Se compraron los Smart Coil esos, que la verdad no son baratos, pero a la larga es mejor estar sobredimensionado Claro, en el no, porque o proyecto. sea, eso te permite llegar a un punto y quizás poder Y, alcanzar se- algo más y con correcto, con un solo gasto. exacto, y seguir escalando Ujú. progresivamente. Hey, hermano, háblame de una cosa. La gente apenas ve un Sentra corriendo, dice, es un ataúd. Totalmente cierto. Estos carros son muy livianos. En protecciones para sus ocupantes no tienen nada, solamente el cinturón de seguridad. Mm, Pero bueno, este ya tiene su par de años y bueno, gracias a Dios que ha protegido el auto y ha protegido a sus ocupantes, nunca se ha tenido un accidente. Y bueno, ¿Por qué no jaula antihueco? No no, has no, pensado en nada. eso, nada de eso. Bueno, si llegamos a bajar tiempo, bueno, creo que sí habría que hacerla, ¿no? Claro. Para ir a la pista. Pero por el momento el auto se maneja, es un daily. Yo lo utilizo para hacer mandado, para viajar, a veces me lo llevo para el interior, voy a Colón, Ujú. él tiene su aire. Por la suspensión se ha vuelto un poco rígido, un poquito incómodo, pero él va. O Claro. sea, el carro se maneja muy bien y Mira, bueno, ya tú ahora lo lo podremos conoces, ver. entonces no te da Sí, exacto. tanto miedo, Esa, ¿verdad? es correcto, o sea, uno cuando tiene su proyecto, cuando ya no es lo mismo, honestamente, a experiencia personal, ese auto, la última vez que yo lo manejé, tenía si acaso 80, 90 caballos, y no es lo mismo cuando salió ya ahora, por lo menos con Ya full gasolina, armado. sí, full armado, con gasolina de calle que tiene 205, no es lo mismo, y hay que virrearlo, al principio da miedo, uno no está acostumbrado, pero hay que virrearlo, aprenderse su carro Ujú. y ya uno le va agarrando confianza, pero obviamente uno tiene que ser prudente en la calle también.
Uno no puede andar corriendo en Sí, cualquier a lado. lo Sí, loco. sí, a lo loco, correcto. Es mejor ir a la pista Ya y... sabes, mi gente, no corra en la calle, corra en la pista. Ahí se ve en verdad quién sabe de manera de verdad y salida de cero Sí, y exacto. ahí tú piensas que en la calle tú eres rápido, pero cuando vas a la pista no marca ni 16. Y eso es un shock fuerte que le pega a la gente, ¿eh? Y no Sí, regresa más. sí, exacto, es durísimo. La verdad es Sí. durísimo. ¿A quién engaño? Somos lo que somos. Somos ratas. Pero bueno, gracias a Dios, la verdad, muy contento, agradecido con Dios por la vida y la salud, que bueno, que hemos llegado hasta donde estamos, agradecido con el proyecto, con todas las personas que han apoyado el proyecto, con todas las personas que nos han dado los ánimos, tanto nacional como vecinos en Ujú. Costa Rica, México, que nos han dado el apoyo. Muy, muy agradecido con el desempeño del auto, porque el auto se maneja de calle. O sea, ahora vamos a dar una vuelta y verás que el auto se maneja bien. Echa fueguito de carro. Bueno, podemos intentarlo. A la gente le gusta esa vaina de tra, ta, 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 ta. Como dice el tuner, tienes que demostrar que tienes poder. Sí. Estamos en gasolina de calle. Sí, ¿A cuánto PSI? 18 libras, En teoría son 205 caballos. 105 caballos. Dale, estaba ready. ¿Están viendo que los centros son seguros? Pura seguridad aquí, ¿eh? Dos cinturones. Dos cinturones y la barrita esta de estabilidad. Ya, más nada. Después otro pullman ahí. Bueno, él tiene ahorita mismo un turbo GT28, tubería de 2,5, coil, inyectores. En el cabezote está totalmente stock. Abajo en el bloque sí tiene pistones de baja, biela, casillería. ¿Esa misión? Esa admisión es la de americano. Es la versión esa de E. Sí, sí le metimos un throttle un poquito más grande que es ese R20. Ya, su logo, intercooler. Lo más caro ahí son las bielas, honestamente. Y bueno, lo que queremos mejorar, primero Dios, si nos da la oportunidad, es cambiar el turbo, meter un GTX 30, manifold de turbo y downpipe, intercooler. Es la- tiene es artesanal, ¿no? No, ese en su momento, Recortado. no, ese en su momento es un manifold que vendían para QG18. Y lo que se le hizo ahí es que se le hizo un trabajo para poner el turbo arriba. Pero como tal, no recortaste el frente ni nada, ¿no? No, se tuvo ahí solamente que cambiar la toma del radiador. Se modificó ahí porque por lo general van al lado izquierdo y se colocó al lado derecho. Pero bueno, todo encajó gracias a Dios bien y obviamente todo es custom. Este es otro Sentra de la casa, del taller. ¿Qué tenemos acá? Ok, este es un motor SR20 VE, el Neo BBL, forjado, tiene motor forjado, ahora mismo tiene 443 caballos. 443. Sí, Armado acá también, todo. armado todo, aquí en la casa de Railway Performance. Sí. Ya saben, gente. Si quieren ver este carro, déjalo en los comentarios. ¿Qué te falta acá? Pues ya como tú lo tienes, ya está. Ya solo me falta sensor de velocidad y listo. Bueno, cuando tengamos ready, me chotea para traerlo al canal también. Bueno, mi gente, espero que hayan disfrutado el video de hoy, que les haya gustado el Sentra de Yesiel.
Si te gustó este video, tenemos mucho más como este proyecto Racing del Patio acá de Panamá. Dejamos aquí los links o los cuadritos aquí, dale click para que disfrutes toda la lista que tenemos. ¿Qué te pareció la experiencia? Bueno, Enzo, la verdad, muy bien. Gracias por haber venido a ver el auto. La verdad, ya teníamos algún tiempo de estar cuadrando esto, ¿no? Pero muy agradecido con Delpeto Projects, con Enzo. Un respect para la casa de Raceway, para Topito, que nos colaboró bastante con el proyecto. Y bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado el Nissan Sentra V13. No se olviden de seguirnos en Instagram de Patio Projects, TikTok de Patio Projects. ¿Cuál es el Instagram del carro? Sí, claro, el Instagram del carro es el Necio0995. Así que ya saben, mi gente, nos vemos en un siguiente video. Respect.